En ocasiones necesitamos enviar el archivo de InCopy o parte de él a personas que no tienen InCopy instalado en su computador, por lo cual es conveniente exportar a cualquiera de los formatos que permite la aplicación. Si deseamos, por ejemplo, enviar un texto a revisión o edición, podemos exportar a TXT o a RTF. La diferencia entre estas dos extensiones radica en que la extensión RTF mantiene el formato aplicado al texto, mientras que la extensión TXT exporta un texto plano que elimina dicho formato aplicado a ese texto. Si necesito exportar texto y estoy en modo layout, necesariamente debo seleccionar el story que quiero exportar, ya que no es posible exportar todos los stories a la vez. En este momento no tengo seleccionado absolutamente ningún story, por lo tanto, si voy al menú File y selecciono la opción Export o Exportar, las opciones que obtengo para exportación no incluyen el formato o los formatos correspondientes a exportación de texto. Esto me indica, como les estaba explicando hace un momento, que yo debo seleccionar primero el story que quiero exportar. Voy a tomar la herramienta de texto y hago un clic, por ejemplo, sobre este story. No es necesario que el texto seleccionado o el texto que voy a exportar tenga activa la opción de checkout, pero sí debe estar seleccionado. Ahora, bajo el menú File, nuevamente voy a seleccionar la opción Export y dentro de estas opciones de exportación, observen que tengo Text Only, que corresponde al texto sin formato, es decir, al texto TXT, y Rich Text Format, o texto con la extensión RTF, la cual mantiene el formato que se le haya aplicado a este texto. Dejando seleccionado Text Only, voy a hacer clic en el botón de salvar y voy a revisar el texto que acabo de exportar. Aquí tenemos entonces el texto exportado. Recuerden una vez más, el texto que he exportado solamente corresponde al story que yo haya seleccionado previamente antes de hacer el proceso de exportación. Este texto se le puede enviar a otra persona, a otro usuario, ya sea para revisión o ya sea para que esta persona la edite. De hecho, si la persona que recibe el archivo necesita hacer alguna edición, posteriormente yo puedo nuevamente reimportar el texto dentro de InCopy, reemplazando la versión que estaba anteriormente. En otras ocasiones, es probable que necesitemos enviar a aprobar el texto o diseño sin necesidad de que quien recibe el archivo lo modifique. En este caso, puede ser conveniente usar el formato PDF. Dependiendo de si estoy en el modo vista Galley, Story o Layout, las opciones de exportación a formato PDF variarán. Voy a cerrar este archivo TXT que habíamos exportado. Y sin necesidad de tener nada seleccionado, bajo el menú File le podemos decir la opción Export y observen que tenemos habilitada dos opciones de exportación cuando no tengo nada seleccionado: el formato PDF y el formato EPS. Selecciono el formato PDF, observen que estoy en el modo Layout o en el modo Diseño y finalmente la opción Salvar. Nos aparecen las diferentes opciones de exportación. Bajo el menú o bajo la opción View, yo puedo seleccionar si voy a exportar en modo Layout o voy a exportar en modo Galley o modo Story. Por defecto, él me va a seleccionar el modo que yo tenga activo dentro del documento. En este caso yo tengo activo el modo Layout y por eso automáticamente él me selecciona también en esta opción el modo Layout. La compatibilidad que la podemos dejar en esta versión, aunque existen compatibilidades mucho más altas.
puedo indicarle el número de páginas que yo voy a exportar, si voy a exportar todas las páginas o voy a exportar solamente un rango. Cuando voy a exportar un rango, yo puedo seleccionar páginas independientes por medio de una coma, o si voy a seleccionar rangos, por ejemplo de la 1 a la 6, simplemente con un guión selecciono o activo el rango. Las páginas se pueden exportar a PDF de forma individual o se pueden exportar enfrentadas o en forma de spreads. Si activo la casilla, van a aparecer o va a exportar este PDF con las páginas enfrentadas. Normalmente uno le indica que la exportación sea de todas las páginas. Dentro de las opciones tengo una serie de características importantes. Por ejemplo, puedo decirle aquí que incluya las notas que yo haya creado dentro de InCopy, que las incluya como anotaciones dentro del PDF. También le puedo decir que incluya, por ejemplo, elementos interactivos si los he creado. Y finalmente, puedo decirle, por ejemplo, que necesito o quiero ver el PDF después de que haya sido exportado. Si quiero agregar alguna opción de seguridad, entonces hago clic sobre este botón que se llama Security Settings. Y dentro de las opciones puedo aplicarle un password para poder abrir el documento o aplicar un password para hacer cambios dentro del documento. También puedo activar las dos opciones si quiero, es decir, un password diferente para abrir y un password diferente para hacer cambios. Cuando activo la opción de hacer cambios en la parte inferior, puedo seleccionar una serie de permisos como la opción de no poder imprimir o la opción de hacer cambios dentro del documento, hacer extracción de elementos o el permiso para agregar o hacer cambios a comentarios y campos de formulario. Voy a decirle exportar. Aquí me está indicando que hay un text overset, un texto que no cabe dentro de la caja de texto. Voy a ignorar este aviso. Y finalmente, después del proceso de exportación, aquí tenemos nuestro archivo PDF. Este PDF, una de las ventajas de exportar a PDF es que el usuario final simplemente necesita la Acrobat Reader, la cual es una aplicación que se puede descargar de manera gratuita desde el sitio de Adobe. Si estoy en el modo Story o en el modo Galley, observen que en el momento en que yo decida exportar a PDF, las opciones varían un poco, ya que automáticamente se activa dentro de la opción View, Galley y Story. Tenemos algunas características similares a las opciones anteriores, como la versión del Acrobat, pero observen que desde aquí yo puedo cambiar también la fuente en la cual va a aparecer este texto que voy a exportar en el nuevo Galley. Puedo incluir también características de cambios que haya agregado, de registro de cambios, y si le digo que incluya la misma partición de línea, estaría diciéndole que me exporte ese PDF básicamente en el modo Galley. Recuerden que el modo Galley tiene una característica que lo diferencia del Story, y es que hace la partición de líneas exactamente tal como está la partición en el texto original. Podemos decirle, por ejemplo, también que incluya los números de línea dentro de ese texto. Voy a exportarlo para que podamos ver esas características. Por defecto, el tamaño y el tipo de letra en el cual se va a exportar es el mismo que está configurado acá en la parte inferior. Sin embargo, yo puedo cambiar esas opciones. Voy a decirle aquí exportar. Bueno, que pueda ver el PDF, exportar. Ok, tengo el archivo abierto todavía. Y File Export. Y aquí tenemos el archivo exportado, pero ya en el modo Galley o en el modo Story.